Les decía entonces que nosotros tenemos que ver que existen tres momentos. Uno, en el que el balón está en su recorrido de descenso, ¿cierto? Está descendiendo. Dos, en el que está en contacto con el piso. Y tres, cuando el balón va en ascenso. ¿Ok? También les decía entonces que esos tres momentos o esos tres instantes, pues los tenemos que estudiar por separado, eh, pero uno enseguida del otro. ¿Ok? ¿Y en qué orden lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer siempre terminando, terminando en el instante en donde está la pregunta. Entonces, la pregunta que nos hacen dice es, ¿cuál es la altura que alcanza en el rebote? Esa pregunta está en el instante uno, en el 2 o en el 3. ¿Qué dicen ustedes? Chicos, ¿se me quedaron? Vuelvo y repito, la altura se encuentra en el instante 3 porque me está hablando de la altura que alcanza en el rebote. Entonces significa que debemos terminar nuestro procedimiento en el instante 3. Esto es, digamos, que una condición que normalmente vamos a tener en física, y es que si se presentan distintos instantes, entonces siempre se debe terminar dónde está la pregunta. Si por el contrario, lo que me quiere es la pregunta fuera, ¿desde qué altura se deja caer el balón? Entonces significa que aquí estaríamos en el instante uno, o la pregunta estaría en el instante uno, y tendríamos que terminar el procedimiento en, digamos que en el instante uno, o durante el recorrido uno. ¿Ok? Para que lo tengan siempre en cuenta. ¿Dónde se debe empezar? ¿Dónde se debe terminar? Bueno, entonces, ¿en dónde es que si estamos o vamos a aplicar todo el concepto del impulso y este cambio de movimiento, en dónde se produce esa condición que estamos o este fenómeno que estamos analizando? Pues se está produciendo es en la posición 2, donde hay un tiempo de choque del objeto del balón contra el piso. En ese momento es donde tenemos que aplicar que el tiempo multiplicado por la fuerza va a ser igual a la variación del momentum lineal. De velocidad no. Masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Eso hace parte del segundo instante. El primer instante, que es la caída del balón, ¿qué fenómeno está ocurriendo aquí? Pues sencillamente un fenómeno de caída libre. ¿Ok? En el instante 3 es un fenómeno también de caída libre, solamente que el objeto está en ascenso. Pero este es un fenómeno sencillamente de caída libre. Nosotros lo vimos como la situación donde un objeto es lanzado hacia arriba. Sencillamente estamos proponiendo eso. ¿Ok? Si eso es así, significa entonces que para analizar el momento uno, pues sencillamente tenemos que utilizar las ecuaciones de caída libre. ¿Ok? Ustedes por allá recordarán que teníamos una formulita que nos decía que la que nos relacionaba pues esas velocidades en caída libre, y nos decía que menos 19,6 multiplicado por la variación de alturas, altura final menos altura inicial, era igual a la velocidad final elevada al cuadrado menos la velocidad inicial elevada al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta formulita la vamos a utilizar para poder calcular la velocidad con la que el objeto llega
al suelo. ¿Estamos claros o hay alguna duda hasta ahí de lo que estoy haciendo? Vuelvo y repito, estoy analizando el momento 1, que es cuando el objeto viene en descenso. ¿Ok? Como dice que el balón se deja caer, no es lanzado, sino que se deja caer, sencillamente me está indicando que esta velocidad inicial vale 0. ¿Ok? Como va a chocar contra el piso, igual significa que esta altura, perdón, la altura final tiene que valer 0, porque va a llegar al piso. ¿Ok? Entonces, sencillamente nos va a quedar como menos 19,6 multiplicado por menos la altura que es con la inicial es de 10 metros, y esto es igual a la velocidad final elevada al cuadrado. Sacamos raíz para obtener el valor de esa velocidad final. Y este producto nos daría 196. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad final en el instante 1? Raíz cuadrada de 196, y eso nos daría 14. ¿Sí está claro? Como es una velocidad, pues sencillamente la tenemos que dar en unidades de velocidad. Escribámoslas por aquí. Metros por segundo. Decíamos que en el instante 2 es donde se está produciendo todo el efecto del impulso, ¿cierto? Es donde se está produciendo el impulso. Entonces, significa que esa es la velocidad, esta velocidad final es la velocidad con la que entra en el instante 2. Es la velocidad con la que entra en el instante 2. ¿Ok? Por lo tanto, se convierte para el instante 2, entonces la velocidad inicial es precisamente esa velocidad con la que llega, que es de 14 metros por segundo. ¿Está claro hasta ahí? ¿O hay alguna duda? ¿Hay dudas? No, profe. Ok. Pregunto, ¿en qué dirección va esa velocidad? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Por lo tanto, esto debe ser negativo. La velocidad inicial es de menos 14 metros por segundo. ¿Ok? Ahora sí podemos proponer precisamente la ecuación de impulso para saber entonces con qué velocidad va a salir el balón rebotado. Entonces, tenemos el tiempo. ¿Durante cuánto tiempo está en contacto contra el piso? Con 0,1 segundo. Multiplicado por la fuerza. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza que está actuando aquí? ¿O la fuerza a qué se debe? ¿Será lo mismo que choque ese balón a que choque, por ejemplo, un ping-pong? No, no es lo mismo. Por la masa. ¿Por qué no es lo mismo? Por la masa, ¿no? Correcto. O sea que esa fuerza de impacto está relacionada ¿con qué aspecto del objeto? ¿Solamente con su masa? Y con la velocidad, No, porque ya la velocidad la tenemos como el efecto del otro lado. Pero ¿qué efecto tenemos aquí? La fuerza se debe. fuerza. ¿A qué? Perdón. Fuerza. Sí, pero esa fuerza ¿a qué se debe? Esa fuerza que debo colocar aquí, ¿a qué corresponde? Esta fuerza. ¿A qué No corresponde? sé, profe.
Está relacionada con la masa, pero entonces la relación de la masa no es una fuerza. Por gravedad. Eso. Correcto, el peso. Entonces, el peso sí es eso lo que tú estás diciendo, Juan Pablo. Masa por gravedad. ¿Ok? Y esto es igual a la masa por la velocidad final, que no la conocemos. Estamos hablando ya de la velocidad con la que va a salir después del rebote, menos la masa multiplicada por la velocidad inicial que dijimos que era de menos 14. ¿Ok? Bueno, aquí me faltó haber reemplazado de una vez la masa en todos esos lugares. Entonces, la masa es la masa del balón, que dice que es de 2, multiplicado por 9.8, y eso sería igual a 2 multiplicado por la velocidad final, menos 2 multiplicado por 14, de una vez más 28. ¿Sí está claro? Y sencillamente vamos a despejar. El 28 que está sumando pasaría a restar, y entonces nos quedaría solamente como, regáleme en un momento, por favor. Aquí tenemos todavía un pequeño problema, la fuerza. Si la fuerza es el peso, ¿hacia dónde va dirigido el peso? Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo, por lo tanto esto tiene que ser negativo. Este es el que tiene que ser negativo. ¿Ok? A ver, porque aquí me está sobrando. A ver, la velocidad inicial. Ya. Aquí hay un pequeño problema de signos, chicos. A ver, este signo no lo podemos colocar. Este signo negativo no lo podemos colocar. Y ya les voy a decir por qué. Porque tengan en cuenta que esto se convierte en una magnitud escalar. ¿Ok? Si la magnitud es escalar, pues eso fue algo que no lo dije desde el principio, pero si la magnitud es escalar, pues recuerden que no afectan los signos. ¿Ok? Profe, Dime. perdón, ¿escalar a qué se refiere? Las magnitudes escalares son aquellas que se definen solamente por un signo, perdón, por una magnitud y una unidad. Por ejemplo, el tiempo. El tiempo es una magnitud escalar porque solamente afecta. Nosotros no decimos menos 10 segundos. ¿Sí? No, des en cuenta que muchas veces que obtenemos resultados negativos, le quitamos ese signo negativo. ¿Vale? ¿Y por qué Vale, le profe. quitamos el signo negativo? Pues porque nosotros, o mejor, eh, eso lo obteníamos cuando, por ejemplo, allá en caída libre, no sé si ustedes recuerdan que utilizábamos la ecuación de caída libre para obtener el tiempo, que era y igual a y sub 0 más velocidad inicial por tiempo menos 4.9 por el tiempo al cuadrado. Si nosotros necesitamos obtener el tiempo de esta ecuación, pues tenemos que aplicar una fórmula cuadrática. Y recuerden que en la cuadrática siempre quedan dos resultados y que normalmente un tiempo era negativo y el otro tiempo era positivo. Entonces, ¿cuál de los dos tiempos utilizábamos para la respuesta? Positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque es una magnitud escalar. No está interpretado el tiempo negativo. ¿Ok? O dicho de otra forma, el tiempo negativo es un tiempo real, pero que sucedió o sea, que sucedió anteriormente. Pero como tiempo negativo realmente no existe. La masa también es un valor absoluto. Nosotros no tenemos una masa de menos 5 kilogramos, ¿ok? Tenemos una masa absoluta y por eso estas unidades no tienen signo.
Y ese tipo de unidades se les llama magnitudes escalares. ¿Ok? Y vuelvo y repito, las magnitudes escalares como tal no tienen signo. Mientras que el peso sí es una magnitud, o mejor, la fuerza es una magnitud vectorial y ella tiene una dirección. Si tiene una dirección, entonces eso significa que debe tener un signo. No es lo mismo aplicar una fuerza en este sentido que aplicar una fuerza en sentido contrario. No trae el mismo efecto, ¿cierto? Entonces, las magnitudes en las que es importante determinar una dirección sí tienen signo. ¿Ok? Estas sí tienen signo. Y esas magnitudes son las que nosotros llamamos vectoriales. ¿Está claro? Profe, o sea que las escalares son como el tiempo, que pues en general solo es como en una dirección y las vectoriales sí puede ser en ambas. Correcto, correcto. Nosotros vamos a ver otra magnitud que también es escalar, que es la energía. Entonces, para la energía, la energía es una magnitud escalar. ¿Ok? Por lo tanto, la energía, bueno, ustedes me imagino que algo han escuchado por allá de energía cinética, ¿sí? Que está relacionada con la velocidad con la que se mueve, en la que se mueve un objeto, ¿sí? Y resulta que no importa que el objeto se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha, el objeto como tal va a tener energía. No importa si el objeto se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo, va a tener una energía. Entonces, no interesa el sentido en el que se muevan los objetos. ¿Estamos? Ok. Ahora sí, entonces, volviendo a nuestro ejercicio, por eso es que estas magnitudes no deben tener esos signos. ¿Listo? Ahora sí, si despejamos, el 28 que está negativo pasaría a positivo. Y si realizamos este producto de 0,1 por menos 2 por 9,8, ¿cuánto daría? 0,1, 0,1 por 2 por 9,8. Eso me daría 1,96. ¿Qué pasó? Se me perdió. 1,96. Y esto es igual a 2 por la velocidad final. Y por último, el 2 que multiplica pasaría a dividir. Entonces, 28 menos el 1,96 y dividido entre 2. Y eso me da 13,02. Y como es una velocidad, metros por segundo. ¿Está claro? Esa es la velocidad con la que sale el balón después del rebote. O sea que ya vamos es para la situación 3, donde el objeto va a empezar su ascenso. ¿Ok? Para ello, entonces, ahora mejor, pues vamos a analizar esa condición 3. Entonces, habíamos dicho que el instante 3 corresponde también a una situación de caída libre. Caída libre. Si es de caída libre, entonces nuevamente podemos aplicar, y lo que me piden es hallar la altura final, podemos aplicar nuevamente la misma formulita que teníamos de caída libre, solamente que ahora vamos a tener unas pequeñas variaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a llevarnos estas ecuaciones para el otro lado.
Entonces, ya esta altura final pues no va a ser 0, ni esta velocidad inicial. Entonces, significa que menos 19,6 va a ser igual a la altura que va a alcanzar ahora el balón en el rebote, menos la altura inicial. ¿Cuál será la altura inicial? ¿Desde qué altura ahora sale el balón en el rebote? 0. Desde 0, correcto. Y esto es igual a la velocidad final. ¿Cuál es la velocidad que va a tener el balón en el punto más alto? Aquí en el punto más alto, ¿cuál es la velocidad? 0 también. Correcto. O sea que ahora esta es la velocidad que vale 0. Menos la velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial? Pues la velocidad con la que sale del rebote, que es de 13,02. 13,02 elevado al cuadrado. Ahora, pues sencillamente despejamos. Este 0 pues se elimina y me queda que la altura final sería igual a menos 13,02 elevado al cuadrado sobre menos 19,6. Y eso sí ya nos va a dar la altura del balón. 13,02 al cuadrado dividido entre 19,6. Y me queda 8,649. Podemos dejarlo ahí. O coloquémosle un solo decimal, 6,5. ¿Está claro el ejercicio? Sí, profe. Veamos entonces una segunda parte de ese mismo problema. En la misma situación. Dice, si se desea que el balón alcance la misma altura a la que inició, ¿con qué velocidad se debe lanzar? Entonces, ahora la situación es esta. Está aquí el balón y la idea es que lo voy a lanzar hacia abajo. ¿Ok? Lo lanzo hacia abajo para que después del rebote vuelva a llegar exactamente a la misma altura, a los mismos 10 metros. ¿Estamos? Otra vez tenemos un recorrido que es de bajada, tenemos un segundo instante que es el del rebote y un tercer instante que es el de subida. Pero ahora la pregunta, ¿en qué instante está? ¿En el instante 1, en el 2 o en el 3? 3, ¿no? El 3 es cuando va subiendo el balón. Y me están preguntando con la velocidad con la que se debe lanzar. ¿En qué momento? Entonces el 1. El 1. Aquí fue la condición inicial, por lo tanto, en 1, o yo debo terminar con el proceso 1, no con el proceso 3. ¿Listo? Eso significa que ahora el trabajo lo vamos a hacer es en sentido contrario. Vamos es trabajando de aquí para acá. ¿Listo? Entonces, empezamos otra vez lo mismo. Tendríamos como la condición 3 es un instante de caída libre, entonces volvemos a aplicar la misma formulita
sé esto, que no lo debemos tener. Entonces, ojo, porque estoy hablando aquí en el instante 3, ¿no? En el instante 3, o, perdón, es lo que no debía. En el instante 3 estamos analizando esto. Estoy analizando esto de acá. Donde el balón, sí, el balón va a llegar a la parte de arriba. Y esa va a ser la condición final, cuando esté allá arriba. ¿Ok? Entonces, diríamos, menos 19,6 tiene que ser igual a la altura final. ¿A qué altura tiene que llegar el balón? A la del movimiento 1, ¿no? ¿Cuál era? 10 metros. 10 metros, correcto. O sea, tiene que volver a una altura de 10 metros. Entonces, 10 metros menos altura inicial. 0. Esto es igual a la velocidad final. Recuerden que la final es cuando esté arriba. 0. ¿No? Menos la velocidad inicial, que no la conocemos, elevada al cuadrado. Aquí este 0, pues se eliminaría. Aquí nos quedaría menos 196 igual a menos velocidad inicial elevada al cuadrado. Podemos simplificar los dos signos negativos. Este signo se cancelaría con este y nos quedaría solamente como que la velocidad inicial es la raíz cuadrada de 196. ¿Y eso cuánto dice que da? 14. 14. ¿Ok? Y ahora entonces entramos al momento 2, que es donde está el rebote, que lo calculamos como tiempo por fuerza igual a la velocidad, masa por la velocidad final, menos masa por la velocidad inicial. ¿Ok? Entonces, el tiempo, pues, como la condición del rebote es la misma del ejercicio anterior, a ver, ¿cuánto era el tiempo de esa? 0,1 segundo. Entonces, 0,1 segundo. La fuerza sigue siendo la misma porque es el mismo balón que está rebotando. Recordamos que eso correspondía al peso, pero negativo, ¿no? Menos 2 multiplicado por la gravedad, que era 9,8. Y esto sería igual a la masa, que es 2, por la velocidad final, que se va a convertir en la velocidad con la que sale. Perdón, aquí estoy trabajándolo al contrario, porque a pesar de que estamos trabajando, ojo, a pesar de que yo estoy trabajando en este sentido, la situación realmente ocurre en este sentido, ¿cierto? Una cosa es cómo estoy trabajando y otra cosa es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo está es en este sentido, de 1 hacia el 3, no del 3 hacia el 1. Entonces la velocidad final es la velocidad con la que sale el balón, que eran los 14 metros, menos la masa multiplicada por la velocidad inicial, que es la velocidad con la que llega al piso. ¿Ok? Entonces, sencillamente despejamos. Por aquí 0,1 por 2 por 9,8, creo que ya habíamos hecho esa operación anteriormente. Punto 28. 28. Sí, profe. No, ese no daba 28. 28 da el de este otro lado. 28 da por aquí. Pero este otro, ya habíamos 1,96 creo. es 1,96, sí, señor. Menos 1,96. Y eso es igual a menos la masa, que es 2 multiplicada por la velocidad inicial. Para despejar más fácil, este término me lo llevo para el otro lado para que quede positivo. 2 velocidad inicial es igual al 28
y el menos 1,96 pasaría a sumar. Y ahora el 2 que multiplica pasaría a dividir. Entonces, 28 más 1,96 dividido en igual y dividido entre 2. Me dice que la velocidad tiene que ser de 14,98. 98. ¿Ok? Metros por segundo. Y esa velocidad inicial, recuerden que se convierte en la velocidad con la que llega el balón al piso. O sea que en el proceso 1, esa velocidad que sería La final. la final, correcto. O sea que si ya vamos al proceso, este era el 3, este era el instante 2, ahora estamos analizando el instante 1, y entonces en el instante 1 la velocidad final tiene que ser de 14,98 metros por segundo. ¿Listo? Y como eso corresponde a un movimiento de caída libre, pues podemos volver a trabajar con la misma ecuación de caída libre. ¿Sí? Entonces nos quedaría menos 19,6 multiplicado por la velocidad, por la altura final. ¿Cuál debe ser la altura final? Recuerden, estamos en este recorrido, en el recorrido en el que el balón viene de arriba y choca contra el piso. Entonces, ¿cuál es la altura final? 0. 0. Menos la altura inicial. ¿Desde qué altura salió? 10. De 10. Y eso es igual a la velocidad final elevada al cuadrado. Esa velocidad final era de 14,98. Menos la velocidad inicial elevada al cuadrado. ¿Ok? Despejamos, igual me voy a llevar en la velocidad final, me la llevo para el otro lado para que pase positiva y todo me lo traigo hacia la izquierda. Entonces, esto pues se cancelaría. Entonces nos quedaría velocidad inicial elevada al cuadrado es igual a 14,98 elevado al cuadrado, y el producto de menos 19,6 por, eh, por 10, entonces pasaría al otro lado, ¿no? ¿Sí estamos? Sería dividir 196, ¿no? No, porque no pasa a dividir. No es que esta velocidad pasa a sumar, así que queda sumando. ¿Ok? Entonces, si pasa sumando a que el otro a que viene, Restando. a restar. Entonces, menos 196. Menos 196. Y por último le sacamos raíz cuadrada a eso. Entonces, ¿cuánto nos daría? 14,98 al cuadrado menos 196 y le sacamos raíz cuadrada. Y eso me da 5,33. Entonces se debe lanzar a una velocidad de 5,33 metros por segundo para que vuelva a rebotar a la misma altura. Esta es una situación semejante a la que nosotros a veces hacemos. Yo no sé si ustedes lo han hecho, en la que uno, por ejemplo, tiene un balón de baloncesto y lo rebota contra el piso, lo lanza duro contra el piso para que llegue hasta la altura de la canasta. ¿Sí lo han hecho alguna vez? Sí, profe. Entonces, es una situación semejante.